Vamos a la preciosa palabra, vamos a la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Y para esto quiero que vayamos a primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9 y 10. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9 y 10. Ahí está, vamos a leerlo. Dice así: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su mamá llamó por Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Dígalo conmigo fuerte: y le otorgó Dios lo que le pidió. Vamos a la portada y apaguemos las luces para poderla ver muy bien. Ahí está la portada. Diga conmigo: llegamos hasta donde creamos. Y ahí en la portada está un hombre que simboliza a Abraham. Ya les voy a decir por qué. Mirando la tierra, ¿sí ven la llanura allá? Esa llanura tremenda, en el nombre del Señor Jesucristo. Hasta donde tú creas, tú vas a llegar. Llegamos hasta donde creamos. Entonces, lo primero que quiero a platicar con ustedes, compartirles, es quién era Jabes. ¿Por qué es importante la historia de este hombre? Ahora, la Biblia no nos da mucha información, solo lo que leímos, no más. Pero cuando uno investiga, cuando uno profundiza, uno logra tener un marco mucho más amplio. A pesar de que son versículos tan cortos, hay profundidad en esos versículos. Entonces sabemos que este hombre de alguna manera era un descendiente de las tribus. Algunos dicen que fue añadido a la tribu de Judá, pero era un descendiente, venía de genealogía, porque de hecho Crónicas comienza hablando de genealogía, de padres, hijos, padres, y cómo se iban desarrollando esas diferentes tribus de Israel. Pero algo tremendo es que este hombre aparece ahí en el versículo 9 y 10 del capítulo 4, en medio de esas genealogías. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que él, cuando nació, en el proceso de gestación, produjo muchísimo dolor para su mamá. Muchísimo dolor. O sea, él tenía muchos hermanos. No sabemos cuántos, pero eran varios. Pero la mamá no había sufrido con ninguno de ellos como sufrió con él. Yo no sé cuál fue la complicación, yo no sé qué fue exactamente lo que sucedió, pero fue agonizante para su mamá, fue terrible para su mamá. Algunos dicen que es muy probable que ella haya muerto en el parto, como le pasó a muchas mujeres que están incluso en la Biblia, en la palabra de Dios. Y fue tanta la agonía, fue tanto el dolor, que ella le puso por nombre Jabes. Así se va a llamar, Jabes. Y Jabes, que es una palabra hebrea, significa el que trae tristeza, el que trae dolor, el que produce amargura. Oh, Dios de los cielos, tremendo cómo lo bautizaron. Tremendo cómo le pusieron este nombre a este niño: el que trae amargura, el que produce dolor, el que produce tristeza. Eso significa la palabra Jabes. Entonces, este niño creció en medio de la tristeza, creció en medio del dolor, creció en medio de la amargura. Y es muy probable
que sus hermanos se lo recordaran. Es muy probable que muchas personas se lo recordaran. Él luchó por muchos años con ese nombre, con esa atadura que le pusieron desde su nacimiento. Algunos estudiosos llegan a decir que es muy probable que incluso él, por lo difícil que fue el parto, hubiera nacido con alguna discapacidad, con algún problema en su cuerpo, en su físico. Entonces fue terrible, fue tremendo. Y así, de esa manera, se levantó, se crió, se formó este hombre. Ahora volvamos a Crónicas. Ahí en el capítulo 4, versículos 9 y 10. Y quiero que analice conmigo lo siguiente. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Comienza diciendo lo que sucedió después de tener tantas desventajas, de tener tantas cosas en contra. Fue más ilustre que sus hermanos. Tal vez miraban la familia y lo miraban a él, y todos los demás estaban llamados al éxito. Todos los demás estaban destinados a ser grandes, a ser reconocidos, a ser prósperos, a ser especiales. Pero él no, porque ninguno de sus hermanos tenía el nombre de Jabes. Tal vez uno se llamaba millonario, al otro le decían experto, al otro le decían buena presencia, a otro le decían princesa, a otra le decían mujer de muchas habilidades, tal vez a otro le decían buen porte, tal vez a otro le decían gracia, pero a él lo llamaban tristeza. Era el pato negro, oscuro de la familia. Era el bicho raro. Jabes. Le presento a prosperidad, le presento a gozo, le presento a multiplicación, le presento a libre de deudas, le presento a matrimonio feliz. Y con ustedes tristeza. Tremendo, Padre Santo. Con ustedes amargura. Con ustedes el que tiene dolor y el que transmite o produce dolor. Tremendo eso, Dios. Pero dice la Biblia: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Fue más ilustre que sus hermanos. ¿Saben por qué? Porque en el verso 10 la Biblia nos da la clave. En el verso 10 dice la palabra de Dios lo siguiente: e invocó Jabes al Dios de Israel. Y el Dios de Israel es tu Dios y es el mío. Es el Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro. Alabado sea el Señor. Lo invocó, lo buscó, lo proclamó, rindió su corazón a él. Si tan solo entendiéramos la magnitud de lo que realmente significa Dios, si tan solo entendiéramos el antes y el después. Es lo que nos estaban diciendo las personas que pasaron aquí adelante. Es que yo les digo una cosa es vivir sin Dios, una cosa es tratar de sacar adelante las cosas sin Dios, pero otra cosa es vivir y salir adelante invocando el nombre del Dios Todopoderoso, el Rey de Gloria. ¡Qué maravilloso! Invocó Jabes al Dios de Israel. El Dios de Israel. Había muchos dioses, pero él invocó al correcto. Invocó al único. Miren algo. Cuando él invocó a Dios, fue porque él escuchó, le enseñaron, él aprendió que había un Dios todopoderoso. Y dice al Dios de Israel, porque Israel ya había sido formado. Ya estaba en las tribus. Ya estaba creciendo, se estaba multiplicando de una manera impresionante. Pero ¿saben cómo inició Israel? Con un hombre llamado Abraham.
con un hombre que tenía 75 años de edad y no tenía hijos, con un hombre casado con una esposa que tenía casi la misma edad y era estéril, con un hombre que prácticamente no tenía futuro, no había legado, solo había un poco de plata no más, y todo se le iba a quedar el que le servía, el que le ayudaba, pero no tenía descendencia. No había un propósito en su vida más que hacer dinero y no saber para quién. Qué tremendo es esto, Dios. Pero él invocó al Dios de Israel. En Génesis capítulo 13, versículo 14, la Biblia nos enseña lo siguiente. Ahí en Génesis capítulo 13, verso 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde este lugar donde estás hacia el norte, el sur, al oriente y al occidente. Y el verso 15 nos dice: porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. En otras versiones dice: lo que alcances a ver, lo que alcances a atrever a creer, será tuyo. Lo que alcances a creer será tuyo. Lo que alcances a ver será tuyo. Mira al norte, mira al sur, mira al oriente, mira al occidente. Tengo grandes planes para ti. Tengo grandes cosas para ti. Yo no soy un Dios escaso. Yo no soy un Dios limitado. Yo no estoy limitado por tu edad. Yo no estoy limitado por lo que está pasando en el vientre de tu esposa, por esa esterilidad. Yo no estoy limitado. Yo soy el Dios todopoderoso que hago las cosas nuevas y hago reverdecer lo que yo quiera, aún en el lugar más desierto, aún bajo las circunstancias más adversas. Yo puedo hacer una nación y puedo levantar al que yo quiera. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Lo que alcances a ver. Por eso el título de este mensaje: llegamos hasta donde alcancemos a creer. Tú tendrás lo que alcances a ver. Tú lograrás lo que alcances a creerle a Dios, a creerle al Señor. Por eso es importante lo que Ricardo enseñaba acerca de por qué nosotros tenemos que tener sueños en nuestra vida, de cómo tenemos que proteger esos sueños en nuestras vidas. Es que si hay alguien que es soñador, es Dios. Es que hay alguien que si tiene visión, es Dios. Es que si hay alguien que tiene objetivos, es Dios. Y Él es nuestro modelo, Él es nuestro creador, Él es nuestro formador, Él es nuestro mayor ejemplo. Lo que alcances a ver, Abraham humanamente estaba imposibilitado. Por más dinero que tuviera, él no podía comprar esas tierras. Por más dinero que tuviera, él no podía tener hijos. Por más dinero que tuviera, él no podía rejuvenecerse en sus fuerzas. Pero Dios lo hizo todo nuevo, porque para Dios nada es imposible. Entonces, cuando Jabes invocó al Dios de Israel, invocó al Dios de Abraham, porque de él comenzó la formación de esa nación, de Israel. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob fue cambiado a Israel. Qué tremendo esto, qué hermoso es esto. Entonces Jabes, al comprender la historia de Abraham, al comprender la historia de Jacob, al comprender la historia de Isaac, y al ver a Israel como una nación que se estaba formando, que ya no se podía contar, al recordar de dónde lo sacó Dios, al recordar el mar rojo que se abrió, al recordar cómo Dios los sacó y los hizo cruzar por medio de ese mar, al recordar cómo Dios los sacó por el desierto y los cuidó, al recordar cómo Dios los había introducido y los estaba introduciendo cada día más en la tierra prometida, al recordar desde Abraham a Isaac, a Jacob, a José, a Moisés, a Josué, y de ahí en adelante todos los que seguían,
hasta el mismo rey David, él se convenció, él decidió que había una oportunidad para él también, que en las manos de Dios algo diferente podía suceder. Tal vez en sus fuerzas era el hijo del dolor, pero en la gracia de Dios se convirtió en el hijo de alegría, en el hijo de restauración, en el hijo de amor, en el hijo de cosas sobrenaturales. Y por eso dice la Biblia que él clamó con todo su corazón, clamó con todo su corazón. Y yo les voy a decir algo: si alguien quiere ver la gloria de Dios en su vida, búsquelo con todo su corazón, clámele con todo su ser, porque Él es real, Él está vivo, Él escucha, Él se compadece, Él es misericordioso, Él es un Dios lleno de gracia. ¿Quién le ha clamado con todo su corazón y no ha recibido respuesta? ¿Quién lo ha buscado con todo su corazón y no lo ha encontrado? Hay mucha gente que dice: pero yo lo he buscado y no he encontrado nada. Tal vez no lo has hecho con todo tu corazón, no has dispuesto el corazón verdaderamente, porque la Biblia me dice que este hombre lo invocó con todo su corazón. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y Dios le respondió, y Dios le contestó, y Dios operó, actuó a través de ese hombre. Alabado sea Dios. De ser el último, se convirtió en el primero. De estar abajo, Dios lo puso arriba. De ser cola, Dios lo puso a ser cabeza. De ser el más rezagado a ser el que más avanzaba. Por eso dice la Biblia: fue más ilustre que todos sus hermanos. Y los hermanos eran ilustres, era gente exitosa, era gente de mucho testimonio. Pero este hombre lo superó a todos, fue contra toda expectativa, porque Dios escuchó su oración, porque él logró buscarlo con todo su corazón. Él entendió quién era el Dios de Israel, el Dios para el cual nada es imposible. Abraham no podía tener hijos y Dios le dio millones de hijos. Y además les voy a decir algo que ustedes lo van a entender. En Gálatas capítulo 3 verso 14, la Biblia dice que tú y yo hoy somos descendientes de Abraham por la promesa que Dios le hizo. Pero atención con esto: no solo somos descendientes de Abraham, sino somos herederos de las mismas promesas que Dios le dio a Abraham y a Sara en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor Jesucristo. Si Abraham tuvo respuesta, si Jabes tuvo respuesta, tú también tienes respuesta. Estamos buscando, clamando, creyendo al mismo Dios que no ha dejado de ser. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Alabado sea el Señor. Qué tremendo es esto. Qué tremendo. Lo creyó con todo su corazón. Lo creyó. Wow. Qué hermoso, qué maravilloso. Ahora déjame compartirle algo. ¿Sabe? La oración de Jabes está dividida en 4 partes importantes. La primera: clamó al Dios verdadero. Clamó. Lo buscó con todo su corazón. Con todo su corazón. Eso significa la disposición. Se dispuso a buscarlo con todo su corazón. Pero algo hermoso es que no lo buscó cuando era el más ilustre. Lo buscó cuando todo era contrario. Porque hay algunas personas que no entienden. Y entonces quieren cambiar para después buscar a Dios. Quieren mejorar para después buscar a Dios. Y yo te digo una cosa: si eso fuera así, entonces no necesitamos a Dios. ¿Para qué lo necesito? Entonces, ¿para qué? ¿De qué se trata? Si yo puedo cambiar por mis propias fuerzas para luego tratar de buscar a Dios, entonces ¿para qué lo voy a buscar? Nunca se le olvide esto.
Hay gente que dice: yo me voy a santificar un poco más y ahí sí lo busco con el corazón para que me acepte, como si eso fuera de nosotros. No, Dios no está esperando que te santifiques para que lo busques, y Dios no está esperando a que mejores para que lo busques. Es que tienes que entender que si no lo buscas, no puedes ser perfeccionado. Si no lo buscas, no puedes encontrar esa santidad. Si no lo buscas, no puedes encontrar esa perfección. Si no lo buscas, no puedes encontrar las fuerzas que no están en ti, sino están en Él. Yo les hago una pregunta: ¿el fruto del Espíritu Santo es tuyo o es mío? ¿Lo da el mundo o quién lo da? ¿Dónde se compra el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué es la formación del carácter? ¿Qué es el corazón de Dios? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué es realmente el corazón de Dios? Es lo que nos hace perfectos delante de Dios. No se recibe ni por ley, no se recibe por dinero, no se recibe por herencia. Es algo que se construye, es algo que Dios forma día a día. ¿Es del Espíritu Santo o es nuestro? ¿Es de la religión o es de Dios? ¿Quién me responde eso? Es de Él. Por eso dice el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tú quieres crecer en el fruto sin el Espíritu Santo? No se puede. Y ese es un engaño del que cae mucha gente. Voy a mejorar y después sí me entrego. Tremendo. Entonces, ¿para qué murió Jesús en la cruz? Entonces más bien usted crucifíquese y nos armamos todos aquí. Tremendo. Es que voy a santificarme para que me acepte. Es que voy a mejorar para que me reciba. A ver, el hijo pródigo, ¿en qué condiciones llegó al padre? Llegó oliendo a marrano, llegó oliendo a guamasa, llegó sucio, descalzo, perdió el anillo, perdió el vestido, estaba harapiento, mugriento, tenía mal aliento, chucha, pecueca, todo lo que usted se imagine. Y cuando llegó a buscar al padre, el padre no dijo: uy, no, qué porquería, así no me lo acerquen, uy, no, qué oso, ese no es mi hijo. No, el padre corrió, lo abrazó, lo besó y lo perfumó con su presencia. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gracia, ese es el amor del Señor. ¿Cómo nos necesita Dios? Dispuestos. Diga conmigo: dispuestos. Jabes lo buscó dispuesto. No importa que tuviera dolor, sufrimiento, fracaso. No importa que estaba marcado por una descendencia que lamentablemente no supo proyectarlo, sino que colocó una carga más pesada a la que él podía llevar. Pero Dios lo recibió así. Dios lo abrazó, Dios lo besó, Dios lo restauró, Dios lo perfumó, Dios lo bañó, Dios lo cambió. Y dice la Biblia: y llegó a ser el más ilustre de todos sus hermanos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es Dios. Qué hermoso es el Señor. Qué lindo es Dios. Solo tienes que buscarlo con tu corazón. Solo tienes que refugiarte en Él con toda tu vida. Con Él las cosas son diferentes. Con Él las cosas son distintas. Con Él es a otro precio. Poco a poco Dios fue restaurando, sanando, llenando su vida. Tanto que Jabes, aunque nació siendo el hijo del dolor, murió siendo el hijo de la alegría, de la restauración. Aprenda esto: tú y yo no escogemos cómo nacemos, pero sí cómo morimos. Aprende esto: devolver el tiempo es imposible, pero comenzar a mejorar las cosas desde ahora es posible. Y este hombre estaba destinado a ser recordado por siempre como el hijo del dolor. Y hoy, miles y miles de años después, nosotros aquí en Bucaramanga, en Colombia, lo estamos recordando por el Espíritu Santo como un gran ejemplo a seguir de lo que significa creerle a Dios y buscarlo con todo el corazón. Tremendo, qué hermoso es el Señor. ¿Sabe? Dios le dijo a Abraham: lo que te atrevas a ver, lo que te atrevas a creer, lo que alcances a ver será tuyo. Lo puso a soñar, lo puso a visualizar, le estaba renovando la mente desde una posición donde no tenía aparentemente nada. Porque él no era el dueño todavía de la tierra, todavía no tenía hijo.
Apenas acaba de dejar a su familia y su sobrino acaba de apartarse de él, de unos problemas tremendos que tenían. Tú tienes que aprender a soñar desde donde estás. Jabes creyó en una restauración desde su dolor. Jabes creyó que podía ser ilustre desde su desventaja. Jabes buscó a Dios desde su peor momento, no desde su mejor. Porque te voy a decir una cosa: si tú buscas soñar desde tu mejor momento, si tú buscas hacer cambios desde tu mejor momento, nunca van a llegar. Si quieres que lleguen esos mejores tiempos y esos tiempos de gloria, tienes que empezar a caminar por fe desde donde estás. Desde donde estás. Dios quiere que lo busques desde donde estás. Dios quiere que sueñes desde donde estás. No esperes a tener millones para soñar. No esperes a que todo el mundo te apoye para creer. No esperes a que las puertas se abran de par en par para empezar a caminar por fe. Camina por fe y el dinero llegará. Camina por fe y las puertas se abrirán. Camina por fe y Dios pondrá todos los recursos y las personas para que te apoyen. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Desde donde estás, busca a Dios desde tu dolor. Busca a Dios desde tu separación. Busca a Dios desde tu enfermedad. Busca a Dios desde la pérdida de ese ser querido. Busca a Dios desde la quiebra de ese negocio. Busca a Dios desde la persecución que mucha gente te esté haciendo. Busca a Dios desde tu soledad. Busca a Dios desde cualquier situación en tu vida. Y te digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios que proclamó Jabes, que tú serás más ilustres que muchos. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Hay gloria, hay presencia de Dios. Y como dice un colega, ¿sigo o paro? Tremendo, bendito sea Dios. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Yo decidí buscar a Dios desde pensamientos de suicidio. Yo decidí buscar a Dios con todo mi corazón desde la muerte de mi mamá y no conocer a mi papá. Yo decidí buscar a Dios después de vivir años con 2 violaciones en mi vida cuando estaba pequeño en un orfanatorio. Yo decidí buscar a Dios a pesar de la pobreza extrema en la que vivimos muchas veces. Yo decidí buscar a Dios cuando solo tenía dolor, amargura, tristeza, desventaja. Y les digo algo con mi corazón: todavía falta mucho, pero míreme ahora, tan bonito. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno, Dios es hermoso, Dios es precioso. En segundo lugar, dice la Biblia: si me ensanchares, si me bendijeres, si me multiplicares el territorio. Tremendo. Porque Dios es un Dios que no solamente te puede restaurar el alma, sino te puede bendecir materialmente también. Y yo quiero que eso te lo grabes en tu corazón. Dios no es un Dios que solo se preocupa por las cosas del alma, sino también por lo que necesita este cuerpo. Y es más, por todo lo que necesita su propósito en nuestras vidas. No limites al Señor, no limites a Dios. Jabes creyó que podía tener tierra. Jabes creyó que podía extenderse, que podía multiplicarse. Jabes creyó que podía ser próspero. Jabes creyó que podía ser un hombre de gran bendición. Pero ¿cómo no lo vamos a creer si tenemos al Dios de todas las bendiciones? Yo no estoy diciendo que todos van a ser millonarios y se van a limpiar la colita con papel higiénico de dólares. No, yo no estoy diciendo eso, porque sería una mentira. Pero sí les voy a decir que todos aquí tienen promesa de que no les faltará lo que necesiten, y todo lo que Dios tenga para ustedes conforme al propósito, sueñen, porque es grande. Alabado sea el Señor Jesús. Es grande, es grande.
Es grande, es grande. A Cash Luna lo critican mucho por el templo de $50 millones que tiene. Un templo que no es solo ladrillo, bendice a miles, millones de personas en el mundo entero. Y lo critican. Pero yo aprendí algo. Cada uno tiene lo que se atreve a soñar. Cada uno tiene lo que se atreve a creer. Porque muchos no tienen lo que ese hombre tiene, porque no son capaces de creerlo. Pero es más fácil criticar desde la comodidad de mi frustración muchas veces. Yo aprendí algo. No por el hecho de que yo no crea que algo lo puedo alcanzar, entonces limita al otro para que no lo tenga. El que me limito soy yo. Y por eso hay gente muy resentida. Ve a alguien en una camioneta, uy, traqueto, quién sabe qué está lavando, quién sabe en qué cochinada se metió. Tremendo, ¿cierto? Porque su mente no le da más que para un Renault 4. Su mente no le da más que para una monareta o patineta. Pero si tan solo esa persona pudiera renovar su mente y pudiera soñar y pudiera creer que podría andar en un carro que no importa la marca ni el valor, sino es el sueño, es lo que se atreve a creer, lo podría tener, podría disfrutarlo. ¿Y quién les dijo a ustedes que tener plata es volverse orgulloso? ¿Quién les dijo a ustedes que prosperar es olvidarse de Dios? Yo ando con un misionero que es millonario. Y es el hombre que más siembra en la obra de Dios. Y es el hombre que lleva 40 años gastando de todo lo que tiene para salvar almas y rendir su vida cada día a la perfecta voluntad de Dios. No me diga que el que tiene plata es orgulloso. No me diga que el que es próspero se olvida de Dios, porque yo conozco gente diferente. Miren a Abraham, miren a David. Es más, les voy a decir algo. Miren a Jabes. ¿Ustedes creen que siendo el más ilustre se olvidó de Dios? No, honró al Señor. De hecho, hay escritos que yo estuve mirando acerca de cómo este hombre levantó hasta casa de profetas para Dios, con toda la bendición que Dios le había dado. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Que entre más tengamos, entre más Dios nos bendiga y entre más avancemos en la vida, más recursos tendremos también para sembrar a la obra del Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo es eso. Qué tremendo. ¿Tú te atreverías a creer que puedes ensancharte? Tú podrías creer que puedes multiplicarte. Tú podrías creer que puedes prosperar más. Pues quiero que lo pienses, porque no en vano la Biblia dice: amado, amada, yo deseo que seas prosperado y prosperada en todas las cosas, así como prospera tu alma. Alabado sea el Señor. En todas, no en una, en todas las cosas. Diga conmigo: en todas las cosas. Pero tienes que cambiar esto y tienes que comenzar a renovar esto. Comienza a soñar. En vez de amargarte por los que consiguen, inspírate. En vez de juzgar a la carrera a los que logran cosas grandes y sobrenaturales, sueña. Y acuérdate de algo: nunca se le tira piedra a un árbol que no tiene fruto. Siempre se le tira piedra a un árbol que tiene fruto. Y nunca los mosquitos se van a acercar donde hay oscuridad, sino se van a acercar donde hay una lámpara encendida. Entonces tienes que empezar a normalizar que cuando tú empieces a prosperar, cuando Dios te empiece a bendecir, cuando Dios empiece a levantarte, cuando Dios empiece a hacerte más ilustre, muchos te van a juzgar, te van a condenar y van a hablar de ti pestes y van a decir de ti cosas terribles. Pero como dijo alguien, yo aprendí: si usted no tiene nada de esta vida, pobre miserable. ¿Cuál es el Dios que predica? Qué pobreza tan tremenda la que transmite. Pero ni el diablo se atrevería a seguirlo. Pero cuando usted tiene, qué orgulloso, qué pretencioso, qué
qué altivez, entonces van a hablar mal, tenga o no tenga. Y le doy ese consejo: si van a hablar mal, de todas maneras, que hablen teniendo. Alabado sea el Señor. De todas maneras van a hablar mal. De todas maneras van a hablar mal. Ahora te hago otra pregunta: ¿tú con quién Dios es que andas? ¿Con qué clase de padres que estás? ¿Acaso nuestro Padre no nos enseñó? Si ustedes, siendo malos, se sacrifican y se esfuerzan por darle lo mejor a sus hijos, siendo malos, ¿cuánto más yo no les daré lo mejor? Y con ello, lo más importante, a mi Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Ese es papá, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Rey. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Pídame, dice la palabra, y te daré. Busquen y encontrarán. Toquen, se les abrirá. Háganle, créanlo. Hasta ahora no tienen porque no han pedido. Hasta ahora no tienen porque no han pedido. Y algunos piden y no reciben porque piden mal, porque piden para todo aquello que no vale la pena. Pero yo le hago una pregunta: yo no quiero plata para desperdiciarla. Yo no quiero plata para tirarla en un casino. Yo no quiero plata para gastarla en prostitutas. Yo no quiero plata para sentirme mejor que nadie. Yo no quiero plata para que se dañe mi corazón. Yo quiero plata para construir la obra de Dios en el mundo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Quiero plata para que mi familia esté bien. Quiero plata para ser de bendición a otros. Es lo que dice la palabra de Dios. Te bendeciré con abundancia y con sobreabundancia, aún para que compartas con aquellos que tienen alguna necesidad. Pero si usted no tiene, ¿cómo va a ayudar a otros? Es más, le voy a decir algo con todo mi corazón: si yo no tengo, me convierto en una carga para otro. Pero si yo tengo, me convierto en una bendición para otro. ¿Qué prefiere ser, carga o bendición? Levanten la mano los que quieren ser carga. Bendito sea Dios. Levanten la mano los que quieren ser bendición. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Jabes renovó su manera de pensar. Jabes soñó desde donde estaba. Jabes creyó que era posible. ¿Por qué tú no? ¿Por qué yo no? Tal vez nosotros también nacimos con mucho dolor. Dolor de una familia pobre, dolor de una familia separada, dolor de una familia violenta, dolor de una familia de enfermedad en enfermedad. Tal vez nosotros nacimos también con dolor por abusos, maltratos, rechazos, burlas y no sé cuántas más cosas. Pero les voy a decir con todo mi corazón: prepárate, porque tú estás buscando al Dios de Israel, al Dios de Israel, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta iglesia será ilustre. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en mi caso, yo no quiero ser más ilustre que mis hermanos, porque nosotros nos gozamos con la prosperidad de nuestros hermanos. Oramos por el pastor Casluna, oramos por Dante Gebel, oramos por el pastor Harrigan, oramos por el pastor Benny Hinn, oramos por todos los pastores, Cindy Jacob, oramos por el pastor César Castellanos, oramos por el pastor Corson, oramos por el pastor Jesús, oramos por todos los pastores que tú puedas traer a tu mente, que tienen las mega iglesias y las bendiciones más grandes, y también por todos los que son pequeñitos en el buen sentido de la palabra. Y pedimos: bendícelo más, bendícelo más, bendícelo más, porque yo aprendí algo maravilloso. Cuando Dios está prosperando a un vecino, entonces significan dos cosas. La primera, que Dios se metió a mi barrio, y la segunda, que el próximo puedo ser yo. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Ay, pero déjeme decirle algo que también es importante recordar. A veces nosotros creemos que nadie nos está mirando, que nadie está viendo los progresos, los avances, las bendiciones. Les digo algo: así como nosotros admiramos a muchos, hay mucha gente, miles en estos momentos, que nos están viendo a nosotros en el mundo y nos ven como una bendición. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo.
Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Así como alguien tiene lo que yo no tengo, así yo tengo lo que otro no tiene todavía. Así es la vida. Por eso hay que aprender a estar contentos, gozarse, deleitarse y disfrutar cada paso y cada proceso de la vida, en el nombre del Señor. ¿Sabe? Lo tercero que pasó con esta oración fue que él pidió protección. Señor, protégeme de todo mal y peligro. De todo mal y peligro. Y yo quiero que lo guardes en tu corazón, porque no tenemos solo al Dios que restaura y al Dios que prospera, sino al Dios que protege lo que ha restaurado y protege lo que ha prosperado. Entonces Dios no me bendice para que me vuelva a ir abajo. Dios me bendice para que siga avanzando. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Con esa protección yo voy a donde sea. Con esa protección me le arrimo y me le enfrento al que sea. Con la protección de Dios, con la bendición de Dios, con la presencia de Dios, somos imparables. Estamos completos. Eres un hombre llamado a ser restaurado. Eres un hombre llamado para ser bendecido. Y eres un hombre llamado para ser protegido. Tú y tu casa. Alabado sea Jesús. Puestos en pie, por favor. Qué tremenda bendición. Qué tremenda bendición. Ponte sobre tus pies. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Si Jabes pudo, tú tienes esperanza. Si Abraham pudo, tú tienes esperanza. Si Sara pudo, tú tienes esperanza. Saben, nuestro Señor Jesucristo, que es la descendencia prometida a Abraham, a través de la cual serían benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra, es nuestro Cristo, es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Y la Biblia dice: Él, siendo bendito, se hizo maldito, para que nosotros, que éramos malditos, fuésemos benditos con su bendición. Él, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros, por medio de su pobreza, fuésemos enriquecidos en todas las áreas de nuestra vida. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Tenemos al Espíritu Santo, que no da las cosas limitadas, las da en plenitud. ¿Por qué nosotros no renovamos nuestra manera de pensar? ¿Por qué no nos atrevemos a creer que podemos ser ilustres en este tiempo por la gracia de Dios? ¿Por qué no nos atrevemos a creer que podemos ensancharnos, que podemos crecer, que podemos multiplicarnos, que podemos avanzar? ¿Por qué no nos atrevemos, yo les pregunto a ustedes, a soñar, a creer? ¿Por qué no nos atrevemos a renovar nuestra manera de buscar al Señor? Hoy les digo con mi corazón, nadie que busque a Dios con todo su corazón queda en las mismas. Nadie que busque a Dios con toda su vida queda en las mismas. Yo lo he buscado con todo mi corazón durante 33 años. Y les voy a decir algo: he estado parado frente a miles de personas, estadios llenos enteros. He viajado a muchas naciones y Dios me ha bendecido de muchas formas. Pero les voy a decir algo: lo mejor apenas está comenzando. Y la mejor temporada de mi vida la voy a vivir al lado de ustedes, en el nombre de Jesús de Nazaret. La mejor temporada de juntos. La mejor temporada de juntos. ¡Qué lindo! La mejor temporada. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. ¿Saben? En un mes me voy con mi esposa para Estados Unidos. Y nos vamos a estar con el pastor Harrigan. Y nos vamos a estar ¿con quién más, amor? Con Marcos Brunet. Les voy a decir algo hermoso y precioso. El otro año, con la ayuda de Dios, vamos a estar con Cash Luna. Y vamos a estar con 25 de los pastores más reconocidos a nivel mundial, en una iglesia que de unos pocos tiene su propio estadio.
y tiene miles y millones de personas alrededor del mundo. Escuche algo tremendo. ¿Por qué les cuento esto? Porque todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Solo tienes que perseverar, creer, esperar, avanzar, accionar tu fe. Y así como un día hemos corrido a ver y a participar de la bendición de gente que está cambiando el mundo por el poder de Dios, así muchos correrán un día a este lugar para ver y para recibir lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y les voy a adelantar una noticia que tiene que ser adelantada en esta hora. Bájenme la música, por favor. Escuchen. Para el otro mes, ¿estoy bien? El 26 y 27 de septiembre, prepárense, porque vamos a tener la visita de un maestro profeta impresionante que está trabajando con un africano en Estados Unidos, que han levantado una obra a nivel mundial impresionante, y Dios les ha dado una profecía sobre Colombia increíble, sobrenatural, de todo lo que Dios ha decidido hacer con esta nación. El profeta se llama Santiago Castellanos. ¿Y saben quién es el maestro de él? Tommy Arayón. Santo Padre bendito. Así que vamos a tener la visita de él 2 días en esta obra. En la primera va a ministrar a todos los líderes, a todos los servidores, y en la segunda a toda la iglesia. Va a ser de evangelismo y de poder. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Así que desde ya preparando el corazón en el nombre del Señor. Pero lo que te digo es: sueña, cree con todo tu corazón en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por bendecirnos de esta manera tan maravillosa. Gracias por ser tan bueno, Señor. Gracias por inspirarnos a través de este hombre llamado Javes. Gracias, Señor, porque nada es imposible para ti. Gracias, mi Señor, porque tú cambias el dolor en restauración. Tú cambias el dolor en bendición. Tú cambias la tristeza en alegría. Tú cambias la enfermedad en sanidad. Tú cambias la pobreza en bendición. Tú cambias la miseria en prosperidad. Tú cambias el anonimato en ilustre. Tú cambias la soledad en llenura de tu Espíritu Santo. Tú cambias lo poco y lo conviertes en mucho. Gracias, Señor amado, porque tú cambias lo limitado a ser ilimitado. Tú cambias lo poco para que sea abundante. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Gracias, gracias, porque esta iglesia te invoca con todo su corazón. Esta iglesia te busca con todo su corazón. Mi vida te busca con todo mi corazón. Desde donde estoy, desde mi posición. Gracias por enseñarme a soñar. Gracias por enseñarme a ver. Gracias por enseñarme a creer. Gracias. Yo pongo de mi parte para avanzar. Yo pongo de mi parte para caminar por fe. Yo pongo de mi parte para creerte. Yo pongo de mi parte para renovar mi manera de pensar con tu palabra, con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Espíritu Santo, sigue guiándonos, sigue formándonos, sigue preparándonos, sigue capacitándonos. Sigue, precioso Espíritu Santo, y cumple la perfecta voluntad de nuestro Padre para nuestras vidas. Dale el mejor de los aplausos al Dios que restaura, al Dios que hace nuevo, al Dios todopoderoso. Apláudelo con todas tus fuerzas. Dile a la persona que tienes a tu lado: con la ayuda del Dios de Israel, tú estás llamado a ser ilustre, ilustre, ilustre. Apláudalo fuerte.